Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo está perdido, que las puertas se han cerrado sin previo aviso, que las fuerzas se han agotado en una batalla silenciosa que nadie más ve, y que el silencio del cielo pesa más que cualquier problema que enfrentamos. Momentos en los que la noche parece más larga que nunca y el alma susurra preguntas que no encuentran respuesta inmediata. Pero hoy no llegaste aquí por casualidad. No abriste este video por accidente. No escuchas estas palabras por coincidencia. Hay citas que no se agendan en la tierra, sino que se determinan en el cielo. Y esta es una de ellas. Este mensaje está tocado por Dios para llegar a tu vida, para encontrarte justo en el punto exacto donde tus fuerzas humanas terminan y comienza la intervención divina. Porque cuando Él decide intervenir, lo imposible comienza a temblar. Las estructuras del miedo se estremecen y aquello que parecía inamovible empieza a perder estabilidad. Escúchame con el corazón abierto. Respira profundo. Permite que cada palabra descienda más allá de tu mente y toque tu espíritu. Porque lo que estás viviendo no es más grande que el poder del Dios que te creó. Lo que te preocupa no supera la autoridad de aquel que sostiene el universo con la palabra de su poder. La enfermedad no es más grande. La crisis económica no es más grande. La tristeza profunda no es más grande. La traición no es más grande. El diagnóstico no es más grande. El pasado no es más grande. Nada es más grande que aquel que dijo: sea la luz. Y la luz fue. No necesitó herramientas, no necesitó aprobación humana, no necesitó recursos externos. Habló, y la creación respondió, ordenó, y el caos obedeció, declaró, y lo invisible se hizo visible. Desde el principio de los tiempos, la Escritura nos revela que el poder de Dios no conoce límites ni fronteras, que no está condicionado por estadísticas, pronósticos ni probabilidades. En el libro del Génesis, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, cuando todo era confusión, tinieblas y profundidad incierta, cuando no había forma ni estructura que pudiera describirse, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y esa frase, tan breve y tan poderosa, encierra un misterio glorioso. Aun cuando todo parece caótico, el Espíritu sigue moviéndose. Aun cuando tú no ves orden, Él ya está trabajando. Aun cuando no percibes dirección, Él ya está diseñando el destino. Y donde había vacío, Él puso propósito. Donde había tinieblas, Él puso luz. Donde no había forma, Él creó belleza. Donde reinaba el silencio, Él estableció palabra. Donde parecía no haber nada, Él decidió comenzar todo. Eso significa que, aunque hoy tu vida parezca desordenada, aunque sientas que todo es confusión, aunque las piezas no encajen y los planes se hayan desmoronado, Dios sigue teniendo el poder de transformar el caos en destino, la ruina en restauración, la pérdida en aprendizaje, la herida en testimonio. Tal vez miras tu presente y solo ves fragmentos, sueños que no se cumplieron, relaciones que se rompieron, oportunidades que se escaparon de tus manos, decisiones que pesan en tu memoria. Pero Dios no se especializa en trabajar con perfecciones humanas. Él se glorifica en procesos incompletos. Toma lo quebrado y lo recompone. Toma lo que otros desechan y lo convierte en instrumento. Toma historias que parecían terminar en fracaso y las reescribe con tinta de esperanza. Cuando el corazón se siente agotado y la fe parece disminuir, cuando las noticias que recibes no son las que esperabas, cuando la incertidumbre se instala como visitante permanente, recuerda que el mismo espíritu que se movía sobre las aguas primordiales sigue moviéndose sobre las aguas turbulentas de tu vida. Él no ha perdido poder, no ha perdido autoridad, no ha perdido sensibilidad ante tu dolor. A veces confundimos el silencio de Dios con ausencia, pero el silencio también puede ser preparación. Mientras tú esperas una respuesta inmediata, Él puede estar construyendo una solución más grande de lo que imaginabas. El caos no asusta a Dios. Él ya ha trabajado antes en medio del caos. La oscuridad no lo intimida. Él es la fuente misma de la luz. El vacío no lo detiene.
Él es especialista en llenar vacíos con propósito eterno. Quizás hoy te sientes pequeño frente a la magnitud de tus desafíos. Quizás te preguntas cómo saldrás adelante, cómo se restaurará lo que se perdió, cómo se abrirá una puerta donde no hay pared que atravesar. Pero el poder creativo de Dios no depende de los recursos que tú veas, depende de su naturaleza soberana. Él no necesita que el escenario sea perfecto para actuar. Muchas veces, el escenario imposible es precisamente el lienzo donde pintará su gloria. Permite que esta verdad se asiente en tu interior, que no quede solo como una frase bonita, sino como una convicción profunda. Si Dios creó el universo desde la nada, también puede crear un nuevo comienzo en tu historia. Si transformó la oscuridad en amanecer, también puede transformar tu noche en mañana. Si puso orden donde había desorden, también puede ordenar tus pensamientos, tus emociones y tus circunstancias. No estás definido por el momento difícil que atraviesas. Estás sostenido por el Dios que gobierna sobre cada momento. No estás limitado por lo que perdiste. Estás respaldado por aquel que nunca pierde el control. No estás atrapado en un destino de fracaso. Estás siendo guiado, incluso cuando no lo percibes, hacia un propósito mayor. Así que aunque hoy sientas que todo está desordenado, que el panorama es incierto y que las respuestas tardan en llegar, no concluyas la historia antes de tiempo. El mismo Dios que comenzó creando luz en medio de la oscuridad puede comenzar algo nuevo en ti, aquí, ahora, en este preciso instante. Porque cuando Él decide hablar, el caos se escucha. Cuando Él decide moverse, las aguas se abren. Y cuando Él decide intervenir, lo imposible deja de ser una sentencia y se convierte en el escenario de un milagro. Recuerda a Abraham. Detente un momento y contempla la escena con los ojos del alma. Un hombre avanzado en edad, con la piel marcada por los años y el corazón cargado de promesas que humanamente parecían imposibles. Un hombre que había escuchado la voz de Dios asegurándole una descendencia incontable como las estrellas del cielo y como la arena del mar, pero cuyo cuerpo ya no respondía a la lógica de la fertilidad, y cuya esposa, Sara, había atravesado el largo invierno de la esterilidad hasta perder toda esperanza biológica. Humanamente hablando, no podía tener hijos. Las estadísticas estaban en su contra. El tiempo parecía haberse agotado. La naturaleza misma parecía haber cerrado esa puerta. Pero Dios no trabaja bajo las leyes humanas. Él es el autor de las leyes. No está limitado por los calendarios ni condicionado por los diagnósticos. No depende de probabilidades ni consulta pronósticos. Él habla, y lo que parecía sellado se abre. Él promete, y lo que parecía muerto comienza a gestarse en silencio. Cuando prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas, no estaba exagerando ni usando una metáfora vacía. Estaba declarando una realidad futura desde un presente que parecía estéril. A los ojos del mundo era absurdo, una ilusión tardía, un sueño fuera de temporada. Pero a los ojos de Dios era simplemente el inicio de un milagro que ya había sido concebido en el ámbito invisible. Y así, lo imposible se convirtió en Isaac, la risa transformada en cumplimiento, la promesa hecha carne. La evidencia de que cuando Dios determina algo, ni la edad, ni el desgaste, ni el cansancio pueden impedirlo. Tal vez tú también llevas años esperando una respuesta, años mirando el cielo con preguntas que parecen no encontrar eco inmediato, esperando un hijo, esperando un empleo digno, esperando restauración en tu matrimonio, esperando que la tristeza que se instaló en tu interior finalmente se retire, esperando que tu familia vuelva a unirse, esperando que esa puerta que se cerró vuelva a abrirse. Y mientras esperas, la voz del enemigo susurra con insistencia que ya es tarde, que el tren pasó, que la oportunidad se perdió, que la historia se acabó, que otros avanzan mientras tú permaneces detenido. Pero escucha con atención. Dios no llega tarde. Él llega en el momento perfecto. No responde bajo presión humana, responde bajo sabiduría eterna. Lo que para ti es demora, para Él es preparación, lo que tú interpretas como silencio. Puede ser el proceso silencioso
donde se alinean circunstancias, personas y tiempos para que el milagro no solo llegue, sino que permanezca. Abraham tuvo que aprender a confiar cuando la evidencia visible no apoyaba la promesa invisible. Tuvo que sostener la fe cuando cada año añadía una razón más para dudar. Y sin embargo, en el momento señalado, el vientre estéril dio fruto, y la risa incrédula se transformó en risa de gozo. Ahora piensa en Moisés frente al Mar Rojo. Siente la tensión de ese instante. Detrás, el estruendo del ejército egipcio avanzando con determinación. Delante, la inmensidad de un mar que parecía cerrar cualquier posibilidad de escape. No había salida lógica. No había estrategia militar que pudiera diseñarse en cuestión de minutos. No había plan humano que funcionara frente a semejante escenario. Solo había obediencia. Una vara levantada al cielo y una confianza depositada en la palabra de Dios. El pueblo estaba atrapado entre el pasado que los perseguía y un obstáculo que les impedía avanzar. Estaban en ese punto donde todo parece perdido, donde la presión aumenta y el miedo intenta apoderarse del corazón. Pero cuando Moisés levantó su vara, el mar se abrió, el viento sopló con dirección divina. Las aguas se dividieron y el camino apareció donde no existía camino. Dios hizo una carretera en medio del mar, una senda firme en medio de lo inestable, una vía de escape en el lugar más improbable. Porque cuando Él decide abrir una puerta, ni el océano puede impedirlo. Cuando Él determina liberar, ningún ejército puede detenerlo. Cuando Él declara avance, ninguna barrera natural tiene autoridad para bloquearlo. Tal vez hoy te encuentras frente a tu propio Mar Rojo, una deuda que parece inmensa, una situación legal complicada, un conflicto familiar que se ha prolongado demasiado, una enfermedad que intimida, un futuro que se percibe incierto. Miras hacia atrás y sientes que el pasado te persigue. Miras hacia adelante y solo ves agua profunda. Y te preguntas cómo avanzarás. Pero el mismo Dios que cumplió la promesa a Abraham cuando todo parecía biológicamente imposible, el mismo Dios que abrió el mar cuando no había salida geográfica, sigue siendo el mismo hoy. No ha disminuido su poder, no ha reducido su autoridad, no ha cambiado su naturaleza fiel. A veces el milagro no consiste en evitar el mar, sino en atravesarlo. No siempre se trata de que desaparezca el obstáculo, sino de que se abra en dos para que puedas cruzar con dignidad. Abraham nos enseña a creer cuando el tiempo parece jugar en contra. Moisés nos enseña a obedecer cuando el miedo grita más fuerte. Y ambos testimonios nos recuerdan que el escenario imposible es, muchas veces, el preludio de una intervención gloriosa. No permitas que la lógica limite tu fe. No permitas que el calendario determine tu esperanza. No permitas que la presión te haga olvidar quién te prometió acompañarte. Si Dios fue capaz de traer vida donde había esterilidad y de abrir camino donde solo había agua, también puede cumplir lo que te ha prometido. También puede transformar tu espera en cumplimiento y tu encierro en avance. Respira. Confía. Mantén la vara de la fe levantada aunque no veas resultados inmediatos. Porque cuando el cielo decide actuar, el tiempo se alinea, las aguas se apartan y lo imposible se convierte en testimonio viviente de la fidelidad de Dios. Quizás hoy tú estás frente a tu propio Mar Rojo. Detente un instante y visualízalo. Un problema que parece inmenso, profundo, inquebrantable. Una situación que se levanta ante ti como una muralla líquida que no puedes escalar ni rodear. Un desafío que te obliga a preguntarte cómo avanzar cuando no hay puente, cuando no hay barca, cuando no hay mapa que indique una salida clara. Tal vez has sentido esa presión en el pecho, esa sensación de estar atrapado entre lo que te persigue y lo que te bloquea, entre el pasado que no termina de soltarte y el futuro que aún no se abre. Pero escucha con atención. El mismo Dios que abrió las aguas sigue siendo el mismo. No ha envejecido, no ha disminuido. Su poder no ha perdido autoridad, no ha perdido control. No está sorprendido por lo que te sucede, ni desorientado por la magnitud de tu batalla. Él es eterno, constante, inmutable.
Si lo hizo antes, puede hacerlo otra vez. Si partió el mar en dos para que un pueblo avanzara, también puede dividir ese obstáculo que hoy te intimida. Si transformó el pánico colectivo en camino seguro, también puede transformar tu angustia en testimonio. A veces creemos que nuestras circunstancias son únicas, irrepetibles, demasiado complejas. Pero el poder de Dios no se limita por la novedad del problema. Él ya ha enfrentado escenarios imposibles desde el inicio de la historia humana y siempre ha demostrado que su palabra tiene la última autoridad. Ahora mira la vida de David. Contempla esa escena con la mente despierta y el corazón atento. Un joven pastor, sin rango militar, sin armadura imponente, sin espada reluciente, enfrentando a un gigante experimentado en guerra. Goliat no solo era grande en estatura, era grande en intimidación, en arrogancia, en experiencia. Representaba lo imposible, la burla pública. El miedo colectivo que paraliza ejércitos enteros. Todo un ejército temblaba ante él. Soldados entrenados, hombres acostumbrados al combate, retrocedían ante la sola presencia de aquel guerrero filisteo. La lógica indicaba que David no tenía oportunidad, que su juventud era una desventaja, que su oficio de pastor no lo preparaba para la guerra. Pero David no miró el tamaño del gigante, miró el tamaño de su Dios. No calculó la altura del enemigo, recordó la fidelidad divina. No se concentró en la lanza que lo amenazaba, sino en la presencia que lo acompañaba. Mientras otros veían un final inevitable, él veía una oportunidad para que Dios manifestara su gloria. Y con una simple piedra, una herramienta común, algo que cualquier pastor podía llevar en su zurrón, lo imposible cayó al suelo. El gigante que intimidaba naciones enteras fue derribado por la fe de un joven que entendió que la batalla no era suya, sino del Señor. Ese momento nos enseña una verdad profunda que trasciende generaciones. No necesitas grandes recursos cuando tienes una gran fe. No necesitas armaduras pesadas cuando caminas bajo la cobertura divina. No necesitas la aprobación de todos cuando cuentas con la aprobación del cielo. La victoria de David no se originó en su fuerza física, sino en su convicción espiritual. No nació de la confianza en sí mismo, sino de la certeza en quien lo había respaldado desde siempre. Hay gigantes que te han estado intimidando, deudas que parecen interminables y números que no cuadran, miedos que te paralizan antes de intentar avanzar, recuerdos que te atormentan en las noches silenciosas, palabras que te marcaron y que aún resuenan en tu interior como sentencias injustas, diagnósticos que intentan definir tu futuro, fracasos pasados que buscan limitar tu próximo paso. Cada uno de esos gigantes levanta la voz y trata de convencerte de que no puedes, de que no eres suficiente, de que no estás preparado. Pero escucha esto con claridad. Ningún gigante es más grande que el Dios que pelea por ti. Ninguna amenaza supera la autoridad del Creador. Ninguna sombra es más fuerte que la luz que Él enciende. Cuando confías en Él, la piedra de tu fe puede derribar cualquier amenaza. Esa piedra puede ser tu oración persistente, tu decisión de no rendirte, tu acto de perdón, tu paso valiente hacia adelante aunque tiemble tu voz. La fe no niega la existencia del gigante, pero sí redefine su poder. La fe no ignora el problema, pero sí proclama que hay una fuerza superior actuando en medio de la batalla. Quizás hoy te sientes pequeño frente a lo que enfrentas. Quizás has comparado tus recursos con la magnitud del desafío y has llegado a la conclusión de que no es suficiente. Pero David tampoco parecía suficiente a los ojos humanos, y aún así, fue instrumento de una victoria histórica. El secreto no está en tu tamaño, sino en tu confianza. No está en la magnitud de tu experiencia, sino en la profundidad de tu fe. Cuando decides creer que Dios pelea por ti, tu perspectiva cambia. El gigante deja de ser invencible y comienza a ser temporal. La amenaza deja de ser definitiva y comienza a ser circunstancial. Recuerda, el mismo Dios que abrió el mar para que su pueblo avanzara es el mismo que estuvo con David en el valle. El mismo que sostuvo su mano mientras lanzaba la piedra es el que hoy sostiene la tuya.
No caminas solo hacia ese desafío. No te enfrentas sin respaldo. No levantas tu piedra sin dirección divina. Así que, aunque el gigante grite, aunque el mar ruja, aunque el entorno parezca adverso, mantén tu mirada en Dios. No midas tu futuro por el tamaño del obstáculo, mídelo por la grandeza del Señor que te acompaña. Porque cuando la fe se activa, lo imposible comienza a ceder. Cuando la confianza se afirma, el miedo pierde terreno. Y cuando el corazón entiende que la batalla pertenece a Dios, incluso el gigante más intimidante termina postrado en el suelo, demostrando que la victoria no depende de la fuerza humana, sino del poder eterno que nunca falla. Y cómo no recordar a Daniel en el foso de los leones. Detente y contempla esa escena con reverencia. Una sentencia de muerte segura firmada por decreto real. Una noche oscura descendiendo sobre un hombre cuya única falta había sido permanecer fiel a su Dios. No había escapatoria humana, no había recurso legal que pudiera revertir la orden, no había amigo influyente que pudiera interceder a tiempo. Solo un foso profundo y bestias hambrientas esperando en la penumbra. Humanamente hablando, el final estaba escrito. La lógica indicaba que al amanecer solo habría silencio y huesos dispersos. Pero cuando el cielo interviene, la lógica pierde su dominio. Cuando Dios decide proteger, las leyes naturales se inclinan ante su autoridad. Y allí, en medio de la oscuridad y del aliento feroz de las fieras, Dios cerró la boca de los leones, lo que debía devorarlo. Terminó respetándolo, lo que debía destruirlo. Se convirtió en testigo silencioso de la fidelidad divina. Porque cuando Dios te protege, ni las fieras se atreven a tocarte. Cuando su mano se extiende sobre tu vida, el peligro retrocede, la amenaza se detiene y la noche pierde su poder intimidante. Tal vez tú estás en un foso, hoy, un ambiente hostil donde la envidia y la injusticia parecen dominar, una presión constante que busca quebrar tu integridad, una situación laboral diseñada para desgastarte, un conflicto que no provocaste pero que te envuelve, una temporada donde sientes que otros han conspirado contra ti. Quizás miras alrededor y todo parece oscuro, incierto, peligroso. Pero si Dios está contigo en el foso no será tu final. Será el escenario de tu testimonio. No será tu tumba, será tu plataforma. No será el lugar de tu derrota, será el espacio donde su gloria se hará evidente. Daniel no salió del foso por su propia fuerza. Salió porque la presencia de Dios descendió primero. Y esa misma presencia es capaz de descender en tu noche más cerrada, en tu prueba más intensa, en tu momento más vulnerable. Y si avanzamos en la historia sagrada en el Nuevo Testamento, vemos el poder transformador de Jesús de manera aún más cercana, más palpable, más conmovedora. Vemos ciegos que recobraron la vista cuando sus manos tocaron lo que otros consideraban irrecuperable. Paralíticos que caminaron cuando su palabra atravesó años de inmovilidad. Leprosos que fueron limpiados cuando nadie más se atrevía a acercarse. Tormentas embravecidas que se calmaron con una sola orden pronunciada con autoridad serena. Donde había desesperanza, Él sembraba restauración. Donde había exclusión, Él ofrecía abrazo. Donde había caos, Él establecía paz. Y cuando parecía que todo había terminado en una cruz, cuando el cielo se oscureció y la tierra tembló, cuando los discípulos se escondieron y la esperanza fue sepultada en una tumba sellada con piedra y custodiada por soldados, cuando el silencio del sábado parecía confirmar la derrota, al tercer día la piedra fue removida, la muerte fue vencida, la tumba quedó vacía. La resurrección irrumpió como un amanecer eterno, declarando que lo imposible no tiene la última palabra. La cruz no fue el final, fue el puente. La tumba no fue el cierre, fue el umbral. El dolor no fue definitivo, fue el preludio de la victoria más grande jamás proclamada. Si Dios pudo levantar a Cristo de entre los muertos, si pudo transformar la aparente derrota en triunfo eterno, ¿qué problema tuyo podría ser demasiado grande? ¿Qué diagnóstico podría imponerse sobre la voz del Creador?
¿Qué cadena podría resistir la fuerza de aquel que venció la muerte? Si la tumba no pudo retenerlo, tu situación tampoco podrá retener el propósito que Dios tiene para ti. Si la piedra fue removida en aquella mañana gloriosa, también puede ser removida la piedra que hoy bloquea tu avance. Pero entiende algo profundo. El poder de Dios no solo transforma circunstancias externas, transforma corazones desde adentro. No solo cambia escenarios, cambia identidades. No solo modifica situaciones, renueva pensamientos y emociones. Cambia el odio en perdón. Esa amargura que parecía permanente la convierte en libertad interior, la culpa en restauración. Esa carga que te hacía caminar encorvado, la transforma en dignidad recuperada. La vergüenza en honra. El fracaso en aprendizaje. El dolor en ministerio. Él toma lo que parecía desperdiciado y lo convierte en instrumento de bendición. Toma errores pasados y los transforma en lecciones que fortalecen a otros. Toma historias rotas y las convierte en mensajes de esperanza que iluminan caminos ajenos. Donde tú ves ruinas, Él ve fundamentos. Donde tú ves cenizas, Él ve semillas. Donde tú ves final, Él ve comienzo. El mismo poder que cerró la boca de los leones. El mismo que abrió los ojos de los ciegos. El mismo que rompió las cadenas de la muerte. Es el que hoy puede obrar en tu interior, restaurando lo que nadie más puede restaurar, sanando lo que nadie más puede sanar, levantando lo que parecía definitivamente caído. Tal vez tu mayor milagro no será visible de inmediato para todos. Quizás será una paz inexplicable en medio de la tormenta, una capacidad de perdonar que antes no tenías, una fortaleza que sorprende incluso a quienes te conocen. Porque cuando Dios transforma el corazón, transforma el destino. Cuando Él entra en la historia de una persona, la narrativa cambia para siempre. Así que, aunque el foso haya sido profundo, aunque la cruz haya sido dolorosa, aunque la tumba haya parecido definitiva, recuerda que la historia de Dios siempre incluye resurrección, siempre incluye restauración, siempre incluye un capítulo donde la gracia supera al juicio y la vida vence a la muerte. Y si hoy te sientes en medio de la prueba, escucha esta verdad con claridad y esperanza. Está contigo ahora, escribiendo un desenlace que superará tus expectativas, demostrando una vez más que lo imposible no gobierna tu historia, porque el poder eterno de Dios sigue teniendo la última palabra. Quizás has cometido errores, quizás has tomado decisiones equivocadas que hoy pesan en tu memoria como una carga silenciosa. Quizás miras hacia atrás y te preguntas en qué momento todo se desvió del camino que soñabas. Quizás te sientes indigno de recibir un milagro, indigno de levantar las manos, indigno de pedir otra oportunidad. Tal vez la culpa ha susurrado tantas veces que terminaste creyendo que no mereces nada bueno, que tus fallas cancelaron tu destino y que tus tropiezos cerraron para siempre las puertas del cielo. Pero escucha con atención. El amor de Dios no depende de tu perfección. No fluctúa con tus aciertos ni disminuye con tus errores. No se activa cuando haces todo bien, ni se desactiva cuando fallas. Su gracia no se enciende por tus méritos. Se derrama por su misericordia. No es un premio al comportamiento impecable, es un regalo inmerecido que nace del corazón del Padre. Él no busca personas perfectas, busca corazones rendidos. No busca currículos espirituales intachables. Busca humildad sincera. No busca actuaciones religiosas. Busca verdad interior. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha utilizado hombres y mujeres que cometieron errores, que dudaron, que huyeron, que se equivocaron profundamente. Y sin embargo, cuando sus corazones se rindieron, cuando reconocieron su necesidad, cuando se volvieron a Él con honestidad, encontraron restauración. Eso significa que tu pasado no es una sentencia definitiva. Es un capítulo que puede ser redimido. Tu error no es el final de la historia. Puede ser el punto de inflexión donde comienza la transformación. En tu vida diaria, el poder de Dios no siempre se manifiesta con relámpagos visibles o señales espectaculares. Muchas veces,
se revela en decisiones pequeñas pero firmes, cuando decides confiar, aunque no entiendas el panorama completo, cuando oras, aunque no veas resultados inmediatos, cuando eliges mantener la esperanza, aunque las circunstancias parezcan contradecirla, cuando perdonas, aunque duela, y tu orgullo reclame justicia, cuando sigues adelante, aunque estés cansado, y tus fuerzas parezcan agotarse, cuando eliges fe sobre miedo en medio de la incertidumbre. Cada acto de confianza abre espacio para que lo sobrenatural toque lo natural. Cada paso de obediencia crea un puente invisible por donde la gracia fluye. Cada palabra de fe pronunciada en medio de la duda debilita el dominio del temor. Tal vez hoy no necesitas que el mar se abra frente a ti. Tal vez necesitas paz en medio del mar. No necesariamente la desaparición inmediata del problema, sino la serenidad interior para atravesarlo sin perder tu esencia. No siempre el milagro consiste en eliminar la tormenta, sino en sostenerte firme mientras la cruzas. Tal vez no necesitas que desaparezca la presión de inmediato, sino fuerza para soportarla con dignidad. No necesitas que la montaña se mueva hoy, sino valentía para escalarla paso a paso. Y esa fuerza no nace del simple optimismo humano. Viene del Espíritu Santo, que consuela cuando nadie más entiende tu dolor, que guía cuando el camino parece confuso, que sostiene cuando las rodillas tiemblan. Él susurra paz en medio del ruido, infunde dirección en medio de la confusión, derrama ánimo cuando el alma se siente agotada. No estás solo, aunque te hayas sentido solo. No estás abandonado, aunque hayas llorado en silencio y nadie haya visto tus lágrimas. No estás olvidado, aunque el teléfono no suene y las respuestas tarden en llegar. Dios ha estado contigo incluso en las noches más oscuras, cuando apagaste la luz y solo quedaron tus pensamientos, cuando el peso del día cayó sobre tu pecho, cuando te preguntaste si valía la pena continuar. Él estuvo allí, silencioso quizás, pero presente, invisible a tus ojos, pero activo en tu historia. Hay personas que están escuchando estas palabras y han pensado rendirse. Han pensado que ya no vale la pena intentar una vez más, que la carga es demasiado pesada, que el cansancio es demasiado profundo, que el fracaso duele demasiado. Algunos han considerado abandonar sueños, relaciones, metas, incluso la fe misma. Pero si estás respirando en este momento, es porque Dios no ha terminado contigo. Si tu corazón late, es porque hay propósito latiendo también. Si abriste este video y estas palabras están resonando en tu interior, es porque el cielo todavía está escribiendo tu historia. No eres un proyecto descartado, eres una obra en proceso, no eres un caso perdido, eres un milagro en construcción. A veces el capítulo que más duele es el que prepara el giro más glorioso. A veces el valle más profundo precede a la cima más alta. A veces el momento en que sientes que todo termina es el instante exacto en que Dios comienza algo nuevo. No midas tu valor por tus errores. Mídelo por el precio que Cristo pagó por ti. No evalúes tu futuro por tu pasado. Evalúalo por la fidelidad de aquel que te prometió acompañarte todos los días. Cuando decides levantarte una vez más, cuando decides creer aunque no veas, cuando decides orar aunque no sientas, estás declarando que la última palabra no la tiene el fracaso, sino la gracia. No la tiene el miedo, sino la fe. No la tiene la oscuridad, sino la luz. Así que respira profundo. Permite que la culpa se disuelva en la misericordia. Permite que el cansancio sea abrazado por la fortaleza divina. Permite que la desesperanza sea reemplazada por una esperanza firme y serena. Dios no ha terminado contigo. El propósito sigue en pie. El amor sigue vigente. La gracia sigue disponible. Y mientras haya aliento en tus pulmones y latido en tu pecho, hay oportunidad, hay futuro, hay redención. Porque el cielo no ha cerrado el libro de tu vida. Todavía está escribiendo cada página con tinta de misericordia y propósito eterno. Hola, qué bueno que estás aquí hoy. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se te viene encima?
como si estuvieras en medio de una tormenta sin fin, con olas de problemas que no dejan de golpearte. Es en esos momentos de oscuridad, cuando nos sentimos más pequeños y vulnerables, que a menudo olvidamos la fuerza más grande que tenemos a nuestro lado. Hoy quiero hablarte de esa fuerza, de esa luz que nunca se apaga, incluso en la noche más oscura. Quiero hablarte de la fe en Dios. A veces pensamos en la fe como algo abstracto, como una idea bonita pero difícil de aplicar en el día a día. Pero la fe es mucho más que eso. Es una certeza profunda, una confianza inquebrantable en que no estamos solos. Es saber que hay un poder más grande que nuestros problemas, un amor más grande que nuestros miedos y un plan más grande que nuestra propia comprensión. Piensa en el universo. Las estrellas que vemos en el cielo son solo una pequeña parte de una galaxia, y nuestra galaxia es solo una entre miles de millones. El mismo Dios que diseñó esa inmensidad, que conoce cada estrella por su nombre, es el mismo Dios que te conoce a ti. Conoce tus sueños, tus luchas, cada lágrima que has derramado y cada alegría que ha llenado tu corazón. Si Él tiene el poder para sostener el cosmos, ¿no crees que tiene el poder para sostenerte a ti? A menudo, intentamos llevar el peso del mundo sobre nuestros hombros. Queremos tener el control de todo, resolver cada problema por nuestra cuenta. Pero la vida nos enseña, a veces de manera dura, que no podemos hacerlo todos solos. Y esa es una lección hermosa, porque nos invita a soltar, a rendirnos y a confiar. Confiar en Dios no significa que los problemas desaparecerán por arte de magia. Las tormentas seguirán llegando. La diferencia es que ya no las enfrentas solo. Imagina que estás escalando una montaña. El camino es empinado y rocoso. Puedes intentar subir por tu cuenta, aferrándote a cada piedra, agotando tus fuerzas. O puedes aceptar la cuerda que te ofrece un guía experto que conoce la montaña a la perfección. La fe es esa cuerda. Dios es ese guía. El esfuerzo sigue siendo tuyo. Tienes que seguir escalando. Pero ahora estás asegurado. Si resbalas, Él te sostiene. Si te cansas, Él te da la fuerza para seguir. La Biblia está llena de historias de personas comunes que enfrentaron desafíos imposibles. David, un simple pastor, enfrentó a un gigante con solo una onda y su fe. Moisés, un hombre que dudaba de su propia capacidad para hablar, liberó a todo un pueblo. Esther, una joven huérfana, salvó a su nación arriesgando su propia vida. ¿Qué tenían en común? No era su propia fuerza, ni su inteligencia, ni su valentía. Era su fe inquebrantable en un Dios que es más grande que cualquier gigante, cualquier faraón y cualquier decreto real. Ellos entendieron que el poder de Dios no tiene límites. Cuando nuestra lógica dice, es imposible, la fe susurra, para Dios todo es posible. Cuando nuestras emociones nos gritan, ríndete, la fe nos anima a dar un paso más. Cuando el mundo nos presenta un callejón sin salida, la fe nos muestra una puerta que no habíamos visto. Quizás ahora mismo estás enfrentando tu propio gigante. Puede ser una enfermedad, una crisis económica, una relación rota o simplemente una profunda sensación de vacío y falta de propósito. Quiero que sepas que Dios ve tu lucha. Él no es un espectador distante. Está contigo en medio del fuego, caminando a tu lado. El primer paso para experimentar este poder es simplemente hablar con Él. No necesitas palabras elegantes ni oraciones complicadas. Solo habla desde el corazón. Dile, Dios, estoy cansado, no puedo más, necesito tu ayuda. No entiendo lo que está pasando, pero elijo confiar en ti. Toma el control de esta situación, toma el control de mi vida. Esta oración de entrega es una de las más poderosas que podemos hacer. Es como abrir la puerta de nuestro corazón y decirle a Dios, entra, haz tu obra en mí. Te entrego mis miedos, mis dudas, mis cargas. Y cuando lo haces, algo increíble sucede. No es que la tormenta se calme de inmediato, pero tú sientes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no viene de las circunstancias, sino de la certeza de que el Creador del universo está al timón de tu barca. La fe también se cultiva. Como una planta, necesita ser regada y nutrida. ¿Cómo lo hacemos? Pasando tiempo en su presencia.
leyendo su palabra, la Biblia, que es como una carta de amor y un manual de vida que Él nos dejó. Al leerla, descubres sus promesas. Promesas de que nunca te dejará ni te abandonará. Promesas de que convertirá tus lamentos en danza. Promesas de que todas las cosas obrarán para bien para aquellos que lo aman. Aférrate a esas promesas. Escríbelas, memorízalas, repítelas en voz alta cuando el miedo intente invadirte. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es una espada que puede cortar las cadenas de la ansiedad y la desesperación. Otra forma de cultivar la fe es a través de la gratitud. Incluso en los días más difíciles, siempre hay algo por lo que estar agradecido. El aire que respiras, el sol que brilla, el simple hecho de estar vivo. Cuando empezamos a contar nuestras bendiciones en lugar de nuestros problemas, nuestra perspectiva cambia por completo. La gratitud abre nuestros ojos para ver la mano de Dios obrando en todas partes, en los pequeños detalles de la vida. Y finalmente, comparte tu carga. Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Busca personas de fe que puedan orar contigo, animarte y recordarte la verdad cuando tú la olvides. No estás solo en este camino. Somos una familia, un cuerpo, y nos necesitamos unos a otros para mantenernos firmes. Recuerda, tu valor no está en tus logros ni en tu capacidad para resolver problemas. Tu valor reside en el hecho de que eres un hijo amado de Dios. Él te creó con un propósito único y especial. Y los desafíos que enfrentas no son para destruirte, sino para fortalecerte, para moldear tu carácter y para mostrar su poder a través de ti. Cada vez que superas una prueba con fe, tu testimonio se convierte en una luz de esperanza para otros que están pasando por lo mismo. Tu historia de superación puede ser la inspiración que alguien más necesita para no rendirse. Así que hoy, te invito a levantar la mirada. Deja de enfocarte en el tamaño de tus olas y empieza a mirar al que camina sobre ellas. Entrégale tus miedos, tus cargas y tus sueños rotos. Confía en su poder ilimitado y en su amor incondicional. Él puede tomar los pedazos rotos de tu vida y construir algo más hermoso de lo que jamás imaginaste. No importa cuán oscura parezca la noche, recuerda que el amanecer siempre llega, y con él, nuevas misericordias y nuevas oportunidades. Ten fe, da un paso a la vez, sostenido de su mano. Él no te fallará, Él está contigo, ahora y siempre. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero que estas palabras hayan traído un poco de luz y esperanza a tu día. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones.